Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro curso de Flutter, donde hoy vamos a hablar de Firebase Real Time Database, o lo que es lo mismo, la base de datos en tiempo real de Firebase. Y vamos a explicar qué es eso de Firebase Real Time Database. La base de datos en tiempo real de Firebase fue el producto con el que nació la plataforma Firebase. Sirve para almacenar y sincronizar datos en una base de datos no SQL que va a estar alojada en la nube. Esto nos va a permitir una gran ventaja, y es que cualquier modificación que se produzca en esa base de datos va a ser notificada inmediatamente a todos los clientes que estén conectados con esa base de datos. Dígase, si hacemos una aplicación en Flutter que vaya a conectarse con esa base de datos, cualquier modificación que haga en la base de datos de cualquier otro usuario será notificada inmediatamente a nuestro cliente. Eso, por ejemplo, es muy útil para la realización de redes sociales, pues, por ejemplo, como Instagram, en el que podríamos poner en una base de datos los comentarios sobre una foto e inmediatamente, tal como se produjeran, lo veríamos actualizado en nuestra app. Además, incluso podemos jugar con el hecho de que nos va a permitir que las modificaciones que se hagan cuando no tenemos conexión, pues luego se repliquen en el momento que tengamos conexión. Y es que, como decíamos anteriormente, Firebase Real Time Database va a sustituir pues las típicas solicitudes que hacemos a través del protocolo HTTP, habituales de las API, de la arquitectura API REST, y vamos a utilizar la sincronización de datos. De ese modo, cada vez que se produzcan un cambio en los datos de la base de datos, todos los dispositivos conectados van a recibir esas actualizaciones en cuestión de milisegundos. Eso nos va a proporcionar experiencias colaborativas sin tener que pensar en el código para manejar la red, sin tener que trabajar a bajo nivel. Y otra característica muy importante de esta base de datos de Firebase es que nos va a permitir que nuestras aplicaciones que desarrollamos en Flutter puedan seguir trabajando incluso cuando no tengamos conexión con la base de datos. Eso se hace a través del SDK de Firebase Real Time Database. Entonces, esos datos persistirán, serán grabados en el disco, y cuando se restablezca la conexión, pues el dispositivo cliente, en este caso nuestra app en nuestro móvil, pues recibirá los cambios que faltaban en la base de datos y sincronizará los que se hayan producido en ella con la base de datos central. Otras características importantes de la base de datos es que también es accesible y escalable. Accesible porque nos va a permitir poder manipular esa base de datos sin necesidad de un servidor de aplicaciones, o sea, desde nuestro propio móvil o desde un navegador podremos modificar y hacer cambios en esa base de datos. Y por otro lado, pues escalable. Aunque nosotros ahora mismo no lo necesitemos, pero si desarrollásemos una app a gran escala, pues fácilmente la división de la base de datos en diferentes instancias. Aquí en este vídeo yo en todo momento estoy hablando de Firebase Real Time Database, pero no es el único producto de base de datos que ya tiene Firebase. Recientemente incorporó Cloud Firestore, que podríamos decir que es como una versión pro de Real Time Database. O sea, es la versión más reciente y va a aprovechar mejor el modelo de datos, va a permitir entonces hacer consultas más ricas y con una mejor rapidez, una mejor respuesta, y con un más fácil escalamiento, o sea, sobre todo destinado al ámbito profesional. Nosotros vamos a seguir usando aquí el Real Time Database, la solución clásica, sobre todo porque para hacer estos proyectos y aprender que son de manera gratuita, pues es la más recomendada, y que aprendiendo a manejar este producto es fácil la migración al producto superior. Hemos dicho que se trata de una base de datos no SQL, pues la manera en que guarda sus datos es utilizando el formato JSON. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos importar, y para ver más claramente cómo guarda, vamos a importar un fichero JSON en una base de datos en Firebase. Partimos de este fichero en formato JSON donde hemos almacenado unos alumnos. En concreto hemos almacenado 2 alumnos, y de cada uno de ellos, veis, tenemos el nombre y el teléfono. Veis como tenemos un primer campo, alumnos, cuyo valor es esa lista
formada por esos dos campos. Esta es la manera más habitual de utilizar datos en Firebase. Vamos a ver cómo lo importamos. Un consejo muy importante, vamos a hacer acciones que ya hicimos en el vídeo anterior, así que por favor repásalo. Vamos a acceder a la consola de Firebase para crear una nueva base de datos. Si tienes cualquier duda, ya sabes, revisa el vídeo anterior. Partimos de aquí, del escritorio de Firebase, vamos a crear un nuevo proyecto llamado Chat, tal como hicimos en el vídeo anterior. Vamos a darle a, bueno, voy a dejarlo en Chat, voy a darle a continuar, no le voy a añadir Google Analytics a este proyecto, no es necesario, es un proyecto muy simple, voy a no habilitarlo. Y lo que nos va a crear una estructura como nos creó en el vídeo anterior, donde nosotros añadimos la autenticación. En este caso, la autenticación no vamos a trabajarla en este vídeo. Espero hacer un próximo vídeo en el que juntemos la autenticación y esta base de datos. Este va a ser mucho más simple por temas de duración. Entonces, bueno, nos tiene que estar ya a punto de acabar y sí, nos lleva aquí al escritorio ya de este proyecto que hemos creado. Vamos a hacer la autenticación, en este caso vamos a desactivarla, no vamos a poner autenticación de email y contraseña o de otra red social, como hicimos en el vídeo anterior. Vamos a poner que sea posible la autenticación anónima. O sea, cualquier usuario puede hacerlo. Para ello, veis, pincho aquí, la autenticación anónima y la habilito. Esto quiere decir que podría acceder ya, sería autenticado en el sistema cualquier tipo de usuario. No es lo más seguro, estamos en un modo de prueba y nada más. Ahora ya voy a crear mi base de datos. Veis, voy a las pestañas aquí a Real Time Database y, pues bueno, ahora cuando me aparezca voy a darle a crear una nueva base de datos. Me aparece en qué zona quiero ponerla. En mi caso, como estoy en Europa, voy a elegir Bélgica. Si estáis en otra parte del mundo, lo normal es que busquéis la zona que esté más cercana a vosotros. Así la latencia será menos. Y la seguridad, ahora mismo voy a poner el modo de prueba, en el que cualquier persona podría entrar a esta base de datos durante un periodo de un mes. Esto se puede afinar mucho más, no es el objeto de este vídeo, pero podríamos poner mucho más restricciones de las que tenemos ahora, que no hemos puesto ninguna, solo la temporal. Y ahí tenemos nuestra base de datos, ¿veis? Tenemos nuestra base de datos y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es importar ese fichero JSON que hemos creado anteriormente de alumno y ver cómo lo importa como una estructura de árbol. Nos va a mostrar como un árbol, ¿veis? Selecciono el fichero, le doy a continuar y puedo desplegar, ¿veis? Tengo ahí las diferentes ramas, alumnos, y ahora 0 y 1. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues simplemente, esto así es la manera de trabajar de JSON, cada uno de esos nodos que se repetían, él le va a tener siempre el nodo principal, el que le va a dar el nombre, ese nombre va a ser la clave primaria de cada uno de esos elementos. En este caso la clave primaria es 0 y 1. ¿De acuerdo? Podría ser autonómica, bueno, podría borrar ahí los datos como estoy mostrando. Y antes de ponernos con un ejemplo, vamos a ver las sentencias, las instrucciones que nos ofrece Firebase para poder manipular la base de datos. En principio, lo primero que tenemos que tener claro es que para manipular la base de datos lo que utilizaremos es referencias, apuntaremos a aquel nodo, presentamos, sabéis, el JSON como un árbol, pues apuntaremos al nodo sobre el que queramos operar. Por ejemplo, yo podría hacer Firebase database.instance.reference.child alumno. Y de esa manera estaría referenciando, estaría apuntando dentro de mi árbol JSON al nodo alumno, que a su vez pues contendría normalmente la información de cada uno de los alumnos. Push va a ser una sentencia que me va a permitir agregar datos. Si teníamos antes, estábamos con ese puntero, esa referencia que teníamos a alumnos, si yo hiciera un push en ese momento se crearía un nodo y ese nodo, el nombre del nodo sería una clave primaria. Normalmente va a ser una clave primaria alfanumérica. Igual que antes en el ejemplo anterior hemos visto que nos ha creado una con el valor 0, con el valor 1, pues en este caso pues, normalmente va a asignarnos una clave alfanumérica. Update lo que va a hacer es actualizar aquel campo, aquel parte del nodo que nosotros digamos, pero solo esa parte. O sea, yo por ejemplo podría actualizar de un alumno su nombre o su apellido, pero no modificaría el resto de campos del nodo. En cuanto a set, es distinto, porque set lo que va a hacer es escribir o reemplazar en ese momento
todos los nodos, o sea, todos los campos que componen ese nodo. Entonces, pues a veces me va a interesar o no utilizar uno u otro. Con este, si solo ponemos unos campos, pues solo va a modificar esos campos, pero los otros los va a dejar vacíos. Van a hacer como si no existieran. ¿De acuerdo? Entonces es importante entender la diferencia entre uno y otro. Por último, remove, que es tan sencillo como va a borrar aquel nodo al que estemos referenciando. Y ahora sí, vamos ya con nuestro ejemplo, que va a ser un chat muy sencillo. Disculpadme porque va a tener pocas funcionalidades, pero para no hacer aún más largo este vídeo de lo que se nos ha ido, pues hemos dejado un chat pequeño, pero que mejoraremos en próximos vídeos. Y vamos a comenzar con nuestro ejemplo, y para ello pues lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto Flutter, como siempre. Bueno, ya la ruta de la SDK, como hemos hecho anteriormente. Voy a ponerle el nombre chat. Bueno, voy a dejar la localización, la descripción voy a dejarla mismo y voy a darle pues el nombre del paquete inverso, ya sabéis, en este caso pro.luisserrano, así que luego la identificación será pro.luisserrano.chat. Recordad que eso era importante para luego permitir que podamos acceder a la base de datos Firebase. Esto, yo vuelvo a recordar, lo hicimos más lentamente en el vídeo anterior. Aquellos que no lo hayáis visto, es una idea muy buena que lo repaséis. Bueno, el chat va a ser muy simple, va a ser tan simple que no se va a identificar, sino va a ser un chat donde van a ir apareciendo los mensajes que manden aquellos que tienen instalada la aplicación. La potencia de Firebase está en que en milisegundos se van a actualizar las demás aplicaciones, o sea, el resto de personas que están en el chat también se les actualiza inmediatamente la pantalla sin que nosotros tenemos que hacer prácticamente nada. Esa es la gran potencia de Firebase. Bueno, ya parece que va apareciendo por aquí el proyecto. Tengo aquí este fichero readme.md en formato Markdown, muy interesante para GitHub. Y bueno, lo primero, nosotros vamos a tener que incluir el plugin de Firebase para poder ejecutar nuestro proyecto. También lo hicimos anteriormente, pues vamos a hacerlo. Parece que ya se ha cargado. Vamos a buscar aquí, vamos a ver, en Android, vamos a Bill Gradle. Aquí. Bueno, primero voy a registrar mejor. Voy a registrar primero la app. Como hicimos anteriormente, voy a poner que tenemos una app en Android. Le voy a poner el identificador que hemos dicho anteriormente, pro.luisserrano.chat. Recordad que podemos poner una descripción y un chat que enseñé cómo podíamos hacerlo. Para este caso no nos va a hacer falta. Y simplemente le voy a dar a siguiente y ya me puedo descargar el fichero Google Service.json. Recordad que es muy importante que ahora este fichero con ese nombre, no os ponga paréntesis 1, paréntesis 2 si lo habéis descargado otras veces anteriormente. Ese fichero lo tenemos que copiar a la carpeta Android App de nuestro proyecto. ¿Veis? Ahí tengo la correspondiente carpeta y bueno, yo simplemente lo que voy a hacer es arrastrar ese fichero sobre esa carpeta. Y ahora vamos a ir al fichero Bill Gradle y vamos a añadir el plugin para poder usar Firebase. Voy a ir a Android Bill Gradle y añado con .google.gms Google Services. ¿Veis? En su versión 4.3.0. También voy al fichero, al Bill Gradle de la aplicación y ahí vamos a añadir el plugin. ¿Veis? Apply plugin con GMS Google Services. De esa manera podemos utilizar el plugin que nos va a permitir poder manipular la base de datos de Firebase. Para completarlo tendríamos que añadir aquí en el fichero pubspec.yaml las distintas dependencias, ¿no? En este caso vamos a utilizar dos dependencias. Vamos a utilizar para acceder al núcleo de Firebase y la de la base de datos. Buscamos la sección dependencias como actualmente. Aquí después de los Cupertino icons pues voy a poner Firebase Core y la última versión que hay cuando estoy haciendo este vídeo, la 1.6.0. Recuerdo, pongo la potenciación delante para que se actualice. Y ahora pongo Firebase Database y pongo también la última versión que hay actualmente, la 8.0.0. Al poner el gorrillo la exponenciación, ya sabéis que lo que hago es que si hay una versión posterior, pues se descarga la versión posterior a esta que le pongo. O sea que estoy realmente marcando un mínimo.
Una vez que he incluido esto en el fichero, pues lo que tengo que hacer es guardar y hacer un pubget para traerme las dependencias que se van a generar. Entonces, pues a partir de ahora, pues podré usar en mi proyecto esas nuevas librerías. Ahí ha comenzado, ¿veis? Empezamos con la descarga y normalmente pues al cabo de unos segundos sabéis que suele aparecer el mensaje de que si todo ha ido bien, pues que hay un código, de que no hay código de error, y ya podremos irnos a nuestro código y podríamos probar a importar directamente algunas de las funciones, algunas de las bibliotecas que lo componen. Ahí veis, se está haciendo el Flutter pubget y ha tardado 6,7 segundos y ahí tenemos que ha finalizado con código 0, lo cual supone que está todo correcto. Así que podríamos ya empezar a programar nuestra aplicación. Y una vez que tengo esto, pues nada, vamos a empezar con la programación en sí de nuestro programa. Ya tenemos incluidas todas las librerías, tenemos incluido el plugin, pues podemos empezar a hacer la programación de nuestro fichero Dart. Para ello lo primero que voy a crear es una clase que va a representar el modelo del mensaje. Primero voy a crear una carpeta mejor para que quede más ordenado, un directorio. Voy a llamarlo datos porque es donde voy a almacenar las librerías sobre datos. Y ahora sí voy a crear un fichero Dart. Un fichero Dart que voy a llamar mensaje.dart y donde voy a incluir, voy a hacer una clase para representar los datos de cada uno de los mensajes. En concreto, bueno, va a ser una clase muy sencilla, solo va a tener dos atributos que van a ser el atributo del texto y el atributo de la fecha y la hora en que se produce el mensaje. Así que tengo class mensaje y ya veis final string texto. Y ahora de tipo datetime, fecha hora, vamos a poner fecha, lo voy a llamar, ¿de acuerdo? Entonces esta clase lo único que tendré que hacer ahora es hacer un constructor que simplemente es un constructor por parámetros, y yo le pueda pasar unos parámetros y él los iguale con estos atributos. Y después voy a definir dos funciones que son muy útiles porque voy a hacer funciones para convertir desde JSON un mensaje, o sea, coger un fichero, un contenido en JSON y de ello crear un mensaje, y al contrario, un mensaje exportarlo en JSON. ¿De acuerdo? Son utilidades que voy a necesitar posteriormente. Aquí tenéis la función from JSON. Vamos a hacer le diríamos casi un método estático, si estuviéramos hablando en otros lenguajes como Java, y decimos que veis que tenemos aquí un fichero, nos lleva en JSON, que es un tipo map dynamic, resolvemos el tipo mapa, que con las dos clases, los tipos los identifica él, y ahora tenemos que fecha va a ser igual, pues a convertir a fecha y hora esa cadena que me pasan, ese campo del JSON llamado fecha. Y ¿no veis? Bueno, como cadena, vamos a poner que primero lo convierto a cadena y de ahí posteriormente lo pasamos a fecha hora. Y el texto pues simplemente va a ser ese texto que me han pasado como JSON pero convertido a cadena directamente. Bueno, y con eso tendríamos el primer método de los dos que os he dicho, de los métodos estos que nos van a representar realmente una gran utilidad. Ahora vamos a hacer el siguiente, que simplemente lo que vamos a devolver, fijaros, es el JSON. Vamos a exportar un mensaje y lo vamos a exportar en formato JSON. Para ello vamos a, ¿veis? Debido a un map dynamic, el método se va a llamar toJSON y vamos a ponerlo de esta manera resumida. Vamos a poner que va a ser también aquí el tipo de datos dynamic, ese par. Tenemos aquí, veis que la fecha, pues la fecha va a ser dentro de nuestro mensaje, pues fecha toString. El atributo del mensaje que tengamos, pues fecha toString. Y el texto, pues bueno, va a ser el atributo texto, también exportado como string. Perdón, aquí no hay que hacerlo obviamente porque ya en sí texto es un string. Así que nada.
Con esto ya tendríamos la clase mensaje hecha. Y bueno, vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer es una capa de acceso a estos datos. Un Data Access Object. ¿Veis? Entonces voy a crear otro fichero en Dart que voy a llamar mensaje DAO, mensaje Data Access Object, para acceder a esos datos. ¿De acuerdo? No vamos a hacer, ¿cómo vamos a acceder para ello? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, bueno, vamos a hacer una serie de importaciones que nos vamos a ser necesarias para poder trabajar. Voy primero, perdón, vamos a coger mejor y vamos a hacer aquí el correspondiente import, y ahora sí que pongo import package. Bueno, y lo primero es dentro de Firebase Database. Veis que puedo acceder ya a Firebase Database. Lo tengo en verde porque hicimos la importación en PubSpec, y voy a importar obviamente el fichero que acabo de hacer, el mensaje.dart. Podía especificar el package chat datos, o directamente en este caso, como está en el mismo directorio, voy a importar mensaje.dart. Y ahora sí que voy a hacer mensaje Data Access Object, mensaje DAO, que como he dicho va a ser la clase encargada de acceder a esos datos del mensaje. Para ello, como siempre, vamos a empezar definiendo los atributos que tenga. En este caso vamos a definir un objeto de la clase Database Reference, un atributo privado, mensajes.ref, y es que nosotros vamos a tener un nodo llamado mensajes que va a estar ocupado por cada uno de los mensajes que componen nuestra app. Entonces voy a hacer que esta variable apunte siempre a ese nodo. Entonces igual a Firebase Database.instance, recordáis cómo era anteriormente, .reference, y ahora sí que tenemos que indicarle la ruta en la que queremos que apunte, como hemos visto. Entonces child, y yo aquí como parámetro le voy a pasar mensaje, porque nosotros vamos a almacenar todos nuestros mensajes en esta ruta. Al principio, la primera vez que ejecutemos no habrá mensaje, no existirá este nodo, pero tal como vayamos insertando mensajes, se añadirán dentro de este nodo. Y ahora vamos a hacer las operaciones básicas, lo que puede ser el CRUD de nuestra base de datos. No voy a hacer todas, el remove no me va a hacer falta, voy a hacer guardar mensaje y voy a hacer listar mensajes, pues ya ves que es muy sencillo. En guardar mensaje le paso como parámetro un mensaje, un objeto de la clase mensaje, y simplemente, pues bueno, lo que vamos a hacer, ya tenemos el objeto que apunta a mensajes, pues tendré que hacer, llamar al método push que vimos anteriormente, que nos crea un nuevo nodo y le pone una clave primaria, y ahora ese nodo que me crea, pues sí voy a hacer que le coloque el mensaje en JSON. Y aquí utilizo la función que hemos definido anteriormente para convertir mensaje al formato JSON. ¿Veis? Con eso vamos a insertar dentro del nodo mensaje, nos creará uno nuevo con una clave que nos asigne y añadiremos nosotros ese valor. Y por otro lado vamos a hacer get mensajes, que me va a devolver todos los mensajes. Esto es tan sencillo como hacer que me devuelva a esa referencia que tenemos siempre al nodo mensaje. ¿Veis? Simplemente return mensaje ref. Y con esto, veis que de manera más simple tendríamos nuestra capa de acceso a los datos de Firebase. Realmente es una cosa sencilla. Si hubiera hecho un remove, pues si hubiera necesitado borrar, que aquí no me va a hacer falta en esta aplicación, pues simplemente llamaría a la función remove al estilo de como hemos hecho con pop. Vale. He puesto con la nueva nomenclatura más rápido, me estaba dando error haciendo el return clásico. Bueno, lo hemos pasado, espérate, vamos a volver a ponerlo con la nueva nomenclatura. Directamente devuelvo mensaje ref de esta manera y así no me da ningún tipo de error. Y una vez que tenemos ya todo hecho referente a los datos, pues vamos a ir al programa, a lo que es la parte de la interfaz. Así que vamos a ir al main y bueno, vamos a construir nuestra aplicación pues desde cero. Voy a borrar todo, voy a dejar, a ver, vamos a borrar que me he dejado aquí. Perdón, borro todo, veis, solo dejo el main, pero lo primero que vamos a tener que hacer es convertirlo en un método asíncrono, como hicimos el otro día. Entonces, en vez de un void, recordamos, va a devolver un future void. Y obviamente, pues bueno, tendremos que poner la palabra clave async para determinar que es un método asíncrono.
voy a quitar la instrucción que teníamos hasta ahora. Y lo primero que vamos a tener que hacer pues, es inicializar los componentes para poder programar con Firebase. Como hicimos el otro día, pues bueno, primero el widget flighter binding lo pongo a, me aseguro su inicialización, ¿de acuerdo? Y vamos a poner la siguiente línea, que es el modo await, que por eso hemos puesto el que era asíncrono. Entonces await.firebase initialize. Vamos a inicializar Firebase de manera asíncrona, ¿veis? Inicialize.app. Y ahora ya sí puedo ejecutar, llamar a runapp como habitualmente, para ejecutar la orden que nosotros vamos a hacer. Me ha dado un error y es porque, claro, no he importado la orden correspondiente, la librería correspondiente de Firebase, en este caso core, ¿vale? Firebase core, ¿veis? Ya está sin la raya roja, está en verde. Entonces ya pues simplemente run app, y como quiera llamar a la app de mi app, le voy a dejar simplemente en app en este caso. Y ya empezaríamos a programar, en este caso la clase app, ¿no? La clase apps, esta que va a envolver a toda la aplicación, vamos a ponerla que es un stateless widget, ¿vale? Entonces sabemos que el stateless widget, bueno, no tiene ninguna otra especificación más que tenemos que sobreescribir, como siempre, el método build, que me va a devolver un widget. ¿Veis? Está en rojo, le doy al create y ya él automáticamente me escribe este método, en el que yo pues bueno, simplemente tengo que sustituir ahí, tengo un to do y tengo que sustituir ese código de ejemplo por el código que yo vaya a utilizar. Como hacemos habitualmente, pues vamos a devolver en una material app, porque es lo que hemos hecho hasta ahora. Pongo punto y coma, su correspondiente, como vamos a poner el título de esta material app, en este caso ejemplo chat. Vamos a poner el theme, no vamos a describir ningún especial, tuvimos un vídeo donde hablamos de ello. Voy a dejar el color azul habitual como color primario. Bueno, el primary color, bueno, mejor debería poner un primary swatch. Vimos aquella diferencia, que así juego con los distintos tonos, no más que el primary color, para que juegue siempre con el tono azul. Y bueno, simplemente voy a definir el color blue como primary swatch, para que sabéis que así juegue con cada uno de los tonos, o sea, de los tonos del azul. Y quedaría por definir obviamente home. Entonces pues bueno, voy a definir mi home page, en este caso mi home, no estoy estoy viendo quizá cuál es más correcto. Vamos a ver, creo que lista mensajes es más correcto. Y lista mensajes, pues bueno, ahora lo que voy a hacer, obviamente me va a dar aquí un error, lo que voy a hacer es definirlo en un fichero. Aparte voy a hacerlo, estos ya ejemplos los vamos a hacer mucho más profesional, mucho más separado y demás que los otros ejemplos que hacíamos. Entonces creo lista mensajes.dart, que va a estar en la misma carpeta. Vamos a añadirle en mi caso a GitHub. Y el primero que deberíamos hacer pues es comenzar con las importaciones de las distintas librerías y ficheros que yo vaya a necesitar. Empezamos obviamente por material, como es lo habitual en cualquier widget que vayamos a definir. En este caso lista mensajes, al fin y al cabo es un widget, pues necesito Flutter material. Vamos a incluir, bueno, hemos hecho anteriormente ya dos ficheros de datos, mensajes dados, pues vamos a ir incluyendo para poder manipular los datos. Ahí tengo ahora para incluir mensaje dado.dart. Y bueno, vamos a importar también, y aquí ya sí es bastante más interesante. Voy a definir Firebase Database, pero fijaros, voy a poner dentro de la carpeta UI el Firebase Animated List, o sea, una lista animada propia de Firebase. Esa es una de las grandes cosas que vamos a aprender en este vídeo. O sea, tenemos
hay un widget expresamente para manejar estas listas de Firebase. Entonces ya voy a trabajar con la clase lista mensajes, que en este caso sí es un stateful widget, porque vais cambiando su contenido. O sea, el widget, el chat, en cuanto llegue un mensaje, se va a actualizar en ese momento la lista de mensajes. Por tanto, es un stateful widget. Voy a hacer el constructor, voy a crearlo con el correspondiente key para identificarlo. Y estamos en un stateful widget. Pues bueno, tengo que sobreescribir, como es lógico, el método createState. O sea, tengo que crear ese estado, esa clase de estado necesaria siempre para los stateful widget. Voy a llamar a esa clase lista mensajes state, es la clase del estado de lista mensajes. Ahora, claro, el correspondiente error está en rojo, pues porque falta la creación de esa clase. Y ahora, la clase lista mensajes state, o sea, del estado de esa lista de mensajes, pues obviamente va a heredar de ese estado de lista mensajes. Bueno, esto es como hemos ido viendo a lo largo de este curso. Ya hemos creado ese stateful widget, lo tenemos ya más o menos encajado. Vamos a empezar a desarrollar el código. Bueno, vamos a empezar definiendo el método build, lo vamos a redefinir, a sobreescribir. Por eso hemos puesto el @override. Tenemos ahí, le vamos a pasar, siempre pasamos un objeto de la clase buildContext, vamos a abrir las correspondientes llaves. Y lo primero que vamos a programar antes de hacer el típico return es hacer una llamada a una función. O sea, que cuando termine de cargarse la lista de mensajes que tenemos aquí, se ejecuta una función que haga scroll hasta el fondo de los mensajes. Para ello veis widgets, toBinding, instance, y vamos a hacer una llamada a un callback. ¿Veis? Tenemos este postframe callback. Lo que estamos haciendo aquí es que al final, lo que digo, cuando termine de cargarse, vamos a hacer una llamada al método que nosotros vamos a indicar ahora. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un método privado que se ejecute con el scroll. ¿Vale? Lo voy a llamar, pues, no sé, lo voy a poner esta vez en español. Scroll hacia abajo. Voy a forzar a que esa lista de mensajes, cuando termine de cargarse, pues que se muestren los últimos mensajes. Simplemente lo voy a hacer con esta llamada y este código. ¿Veis? Widgets binding instance, aseguro que el tema es null con la exclamación y añado este postframe callback diciendo que vamos a llamar al método scroll hacia abajo cuando termine de cargarse esta lista. Entonces vamos a definir este método tipo void y simplemente por lo que he dicho, lo que vamos a hacer es hacer un scroll hacia el fondo de la pantalla cuando se produzca esa carga de la página. Para ello, pues lo primero que voy a tener que definir es un objeto de la clase scrollController. ¿Vale? Que lo voy a llamar scrollController con subrayado, es un objeto de tipo privado. Lo voy a inicializar y entonces puedo hacer uso de él en este método privado que hemos definido en el scroll hacia abajo. Vamos a comprobar si el scroll controller, pues si podemos hacer scroll, o sea, si no tenemos ningún problema de no poder llegar hacia de que no haya que hacer scroll y tal, pues entonces lo haremos cuando se pueda hacer scroll, cuando la lista lo supere. Para ello podemos este código. Si scroll controller tiene hash clients, entonces scroll controller jump to, ¿veis? Estamos haciendo que salte ese scroll controller y le vamos a poner que salte a esta scroll controller position, punto max scroll extent. Estamos haciendo que salte a la posición máxima de scroll que pueda. Con esto nos hemos asegurado que lo que vayamos a poner ahora haremos el return de esa clase, de ese método build, de ese widget típico, pues entonces nos aseguraremos
que haga scroll siempre cuando termine de cargarlo. Y ahora, pues bueno, vamos a hacer, estamos dentro de un Material App, pues lo habitual dentro de un Material App es hacer un scaffold, ¿no? Era lo que hemos llevado haciendo hasta ahora. Recordábamos eso, lista mensajes, era un listado que íbamos a mostrar. Hemos definido antes un tipo Material App. Vamos ahora con ese scaffold, con primero esta app bar, donde vamos a poner el texto ejemplo chat, y donde pues tenemos que definir ahora pues el correspondiente body. Para ello lo primero que voy a poner es un padding. Vamos a poner un padding alrededor de todos los bordes de 16 para hacer, bueno, un poco que se despegue el contenido de los bordes de la pantalla. Esto ya sabéis que lo hemos hecho muchas veces anteriormente. Es muy habitual comenzar nuestros diseños con un padding de todos los bordes. Y ahora vamos a poner como hijo de este app bar, vamos a poner un column. Sabemos que es una colección ahora de widgets que se van a representar uno debajo de otro. Para ello defino eso, que su correspondiente children, una lista de widgets. Voy a hacer otro método privado, voy a llamar a un método privado llamado getListaMensajes, para donde vamos a adquirir esos mensajes. Vamos a hacer uso de ese mensaje dado que hemos hecho anteriormente para poder representarlo, ¿vale? Recuerdo que tenemos un widget específico de Firebase para representar esta lista. Entonces vamos a hacer que getListaMensajes me va a devolver un widget. No te va a tener ningún tipo de parámetro. Y lo que me va a devolver pues es un objeto, veis, un expanded. Con esto vamos a tener menos problemas para que me ocupe todo el espacio y no me dé ningún tipo de error. Y ahora pues sí que tiene dentro este expander, dentro va a tener una Firebase Animated List, una lista animada Firebase. Dentro de esa Animated List, pues como propiedad tenemos un controller, y vamos a poner pues ese scroll controller que hemos definido, va a ser el que va a controlar esa lista. Y ahora, bueno, tenemos que definir en el query pues esa consulta que va a rellenar el contenido. Entonces nosotros aquí ponemos, fijaros, widget punto, y ahora voy a definir la clase la clase donde se encuentra y el método que vamos a utilizar para conseguir esos mensajes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, está dando un error, claro, es un mensaje DAO y punto, espérate, aquí creo que tengo un error. Sí, no he definido el objeto de tipo mensaje DAO que vamos a incorporar en esta clase. Por eso me ha dado ese error. Pongo de tipo final mensaje DAO, que va a ser un objeto mensaje DAO que inicializo, y me va a permitir entonces poder ejecutar las correspondientes consultas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos mensaje DAO. Voy a poner también en mayúsculas para que haya correspondencia con la clase DAO. Y entonces ahora sí puedo llamar ya a widget, porque es de la parte pública de este stateful widget. Vamos a hacer el .widget y accedemos al widget, a la parte que definimos, y dentro a ese objeto mensaje DAO. Y ahora ya sí tenemos aquí el método getMessage, como getMensajes, perdón. Lo he dicho en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que estamos haciendo es la llamada a la referencia a esos nodos que van a ser los que él va a rellenar. Nuestra lista animada la va a rellenar con esos nodos. Entonces tenemos ahora un item builder para ver cómo se construye esa lista. Muy parecido a cuando hacíamos los list view y demás. Vamos a tener cuatro parámetros: context, snapshot, animation e index. Esto es bastante parecido a los future builder que vimos ya anteriormente.
y ahora simplemente pues vamos a ir definiendo el método con el que se va a ir construyendo nuestra lista de mensajes. Vamos a primero a coger, vamos a tener este objeto JSON, que lo que vamos a coger es los valores que hay en ese snapshot. Eso, el snapshot, recuerdo que es esos objetos que nos vayan a llegar de esa petición de getMisis, nos van a llegar unos objetos que van a meterse en snapshot. Y nosotros los vamos a poner como si los vamos a hacer que sean un map de dynamic, o sea, va a ser un objeto de tipo JSON. Y ahora de ese objeto tipo JSON, pues vamos a extraer nosotros cada uno de los, el mensaje, ¿vale? Entonces veis, from JSON, el método, llamamos al método que hicimos anteriormente y paso el JSON que se ha pasado. Hay un método estático, diríamos un método de la clase, esa llamada, y ahora ya tengo el mensaje en ese objeto, ese texto que hemos recibido, ese objeto de tipo mensaje que hemos hecho de recibir el JSON correspondiente que nos vamos a construir, y vamos a hacer una nueva clase aquí, voy a llamar mensaje widget, que va a ser el widget donde se va a representar cada uno de esos mensajes. Le voy a pasar tanto el texto como la fecha para su construcción. Esto me va a obligar ahora, pues simplemente voy a tener que definir otra clase para poder arreglarlo. A ver, tengo aquí un error. Y voy a avanzar a ver si ahora después se soluciona. Así que me falta código. Así que primero voy a crear otro fichero Dart. En este caso para el widget con el que voy a representar cada uno de los mensajes. El chat se supone que podrían escribir todos los clientes y se van a presentar pues todos esos mensajes y debajo un cuadro de texto para que nosotros podamos también mandar un mensaje. Esa base. Entonces, bueno, como siempre vamos a empezar importando, en este caso pues siempre material. Vamos a seguir con las importaciones. Vamos a poner el paquete internacional, que es un paquete que no he añadido, me estoy dando cuenta, así que me voy al pubspec.yml y voy a añadir el paquete internacional para poder trabajar bien con la fecha y la hora. Simplemente voy aquí, lo añado, como hemos hecho antes, pongo la última versión, consulto en la documentación y esta es la última versión que me aparece, pues hago el correspondiente pubget para que descargue esa librería y yo pueda hacer los correspondientes import desde el código. Ya ha terminado, parece que ha echado 3 segundos y con el código 0, con lo cual perfecto. Se supone que yo a partir de este momento pues ya puedo incorporar el código. Vamos a ver si me lo reconoce. ¿Veis? Ya tengo el paquete internacional y ya pues puedo hacer el correspondiente import. Voy a definir la clase mensaje widget. Como he dicho, va a ir presentando cada uno de esos mensajes. Esta clase va a ser una variedad de stateless widget, uso la representación simplemente de un mensaje. Le voy a dar a que me genere el método build. Al ser un clase stateless widget, ya sabemos que siempre pues tenemos que redefinir el método build. Voy a seleccionar este código que me viene de muestra y vamos a empezar a escribir nuestro código. Para ello primero voy a declarar el atributo texto de tipo final string, bueno, voy a modificarlo, y de tipo datetime el tipo fecha. O sea, corresponden con los atributos que definimos anteriormente en la clase mensaje. Y vamos a devolver en este un padding, ¿vale? Ya lo habéis visto en este mismo vídeo, que es muy habitual rellenar de primeras con un padding para dejarnos hueco por todos lados. Y bueno, vamos a crear primero el constructor, que no lo había definido, de esta clase mensaje widget. Entonces pongo ahora el correspondiente padding, voy a poner de tipo constante y vamos a ponerlo, pues no en todos lados, solo vamos a marcar en la izquierda un pequeño padding por la parte superior, uno mayor, vamos a ir marcando en la derecha también un poco uno y la parte inferior. Poniendo de esta manera podemos determinar cada uno de los laterales como queremos el padding. Y ahora dentro del padding como hijo pues vamos a definir también un column. Sabemos que eso nos permite poner un widget
uno debajo de otro. Así que como children, que sabemos que es una lista de widgets, lo que podemos declarar en las columnas, lo que vamos a meter es un container, que ya hemos visto anteriormente, que tiene una serie de ventajas, pues para que no se nos rompa el diseño, no ocupemos mayor o menor tamaño que la pantalla. Vamos a poner una decoración a ese container. Para ello hago la clase Box Decoration. Vamos a poner una pequeña sombra, ¿veis? Box Shadow va a tener un objeto de la clase Box Shadow, esa propiedad. En este vamos a entrar en mucho más detalle que en otros vídeos sobre la decoración de este tipo. Bueno, vamos a poner color y vamos a poner que es de color gris. He puesto colores en vez de colors, y vamos a poner el valor 350. Esto ya sabes, los valores lo vimos cuando vimos el tema de Material Design. Le pongo que el valor ahí, también le pongo la exclamación, el tema del null. Voy a poner un radio, eso me va a permitir que difuminar el borde del radio, el blue radio sirve para difuminar ese borde, y el offset, el desplazamiento, a mayor desplazamiento, pues también más la sombra más o menos se marca, ¿no? Serían los factores con los que conseguimos definir esa sombra que le hemos puesto a esta caja, a este box shadow, ¿vale? Vamos a ponerle también un borde radio, porque va a ser redondo. Recordamos, a mayor borde radio, más redondeado estará la caja. Vamos a poner un radio circular y vamos a poner que el color va a ser blanco de ese contenedor. Compruebo a ver que haya cerrado el correspondiente, y aquí ya sí puedo poner el hijo. Estoy dentro del container y en el hijo, pues bueno, fijaros, voy a poner un material button. Voy a poner cada uno de los mensajes en un material button, que le quitaremos, que no hacemos nada cuando se pulsen, pero el efecto este así redondeado creo que se ajusta mucho más a los mensajes típicos, por ejemplo, de WhatsApp, que estamos habituados. Entonces, disable text color, ¿veis? Pues le pongo un correspondiente color, pongo black, un grado de negro con una cierta opacidad. El padding, vamos a ponerle un padding a este material button, y como hemos hecho antes, podemos, utilizando el only, podemos determinar cada uno de los lados. En este caso quiero solo en el lado izquierdo. Y veis, aquí importante, en el on press, pues pongo a null. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estoy definiendo un botón, al fin y al cabo un material button, pero no voy a usarlo. Entonces, como hijo de este botón, vamos a poner un wrap, que me va a poder permitir envolver estos widgets que vamos a definir ahora, este listado de widgets, que vamos a su vez a volver a meter dentro de un container. Es un poco enrevesada esta estructura, pero bueno, creo que la entenderéis. Ahora, dentro de este container, como child, pongo un row. Ya sabéis que me va a permitir poner cosas en fila, y con los containers, los expands, sabéis que este tipo de etiquetas me permiten que no se salga el diseño. Entonces, la lista de widgets que van a componer esta row, esta fila, pues ponemos text de texto, convertimos a texto el texto del mensaje, ¿vale? Lo básico, simplemente estamos consiguiendo de esta manera tener un botón con un aspecto así redondeado y demás, que es lo que digo, nos va a recordar bastante a aplicaciones de tipo WhatsApp, y dentro de ella vamos a poner el texto del mensaje. Debajo del mensaje vamos a poner ahora, también quiero poner la fecha y la hora del mensaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar donde cerramos, que esté correctamente puesto, y vamos a poner un padding para despegarnos de ese material button que hemos hecho anteriormente. El padding, otra vez vuelvo a recorrer al Edge Insets Only, que me permite definir cada uno de los lados de manera separada, y pongo solo que arriba 4 puntos. Voy a poner ahora con el hijo una alineación, voy a hacer que se alinee
ese texto. No quiero que aparezca donde queremos una alineación del texto. Y en concreto, ¿veis? Lo alineo arriba a la derecha. Dentro del espacio que voy a tener disponible, pues lo alineo arriba a la derecha. Y ahora ya, dentro del child, pues si pongo el texto, ¿veis? Y en este caso, pues el texto es la fecha y la hora de cada uno de los mensajes. Voy a especificar el formato de fecha y hora con date format. Ahora especifico que va a ser día, mes, año, que vamos a utilizar ahora la hora. Y, bueno, si 2 dígitos, bueno, voy a expresar primero fecha, hora, ¿veis? Y primero la fecha con PM y, o sea, antes del meridiano y después del meridiano, en mediodía. Y aquí tenemos el formato de la fecha. Les voy a expresar la fecha con ese formato. O sea, primero la fecha y después primero la hora, perdón, y después la fecha, con el formato que hemos determinado. Y lo convierto a string. Ahora vais a darle a ese texto un formato simple. Para ello, ya sabéis, text style. Y lo único que voy a utilizar un color. En este caso, pues un color gris. ¿Vale? Para que sea un poco más suave que el color que tenemos en el mensaje, en ese botón que hemos definido. Y aquí pues yo creo que esto está. Puedo guardar, voy aquí, sigue ese error que había dejado. Bueno, tengo el error de mensaje widget. Obviamente tengo que lo primero es importar mensaje widget. Este no era el error que antes habíamos dejado, sino no, claro, he definido mensaje widget, queda que lo importemos aquí en la lista de mensajes. Haber importado, pues si bajo tiene que haber desaparecido esa línea. Y me sigue quedando este error, que es un poco raro. Vamos a ver la ayuda. Vamos a ir al mensaje dado. Voy a comprar, claro, había puesto que era de tipo void lo que devolvía. No, lo que devuelve es de tipo query. Es una consulta lo que devuelve. Ese era el error, ¿veis? Ya se ha quitado. Tenía un error de principio. La query, como indica la propiedad query, pues devuelve un objeto de tipo query, no un tipo void. Disculpad, me he dado cuenta ahora de ese error que cometí anteriormente. Y con esto, pues yo creo que también esta parte está bastante completa. Bueno, queda que no hemos mostrado todavía, hemos mostrado los mensajes, pero no hemos mostrado ese cuadro de texto, esa manera para que podamos introducir nuestro mensaje y que se añada a los mensajes. Entonces aquí en el column principal, debajo de esa lista de mensajes, vamos a alinear ese cuadro de texto, que lo vamos a poner siempre en el pie de nuestra página. ¿Vale? Independiente, en el pie de nuestra pantalla. Si el teclado está desplegado, pues se irá a la mitad, y si no está desplegado, se irá abajo del todo. Entonces, ¿veis? Bueno, lo alineo, dejo espacio entre cada uno de ellos, y ahora en una fila, y ahora vamos a poner el children para que quede todo alineado. He utilizado un row, una fila. Entonces, como children vamos a utilizar también otro contenedor que nos aporta características muy útiles, que es el flexible. Dentro del flexible vamos a poner un padding, siempre lo habitual, ya habéis visto, es muy habitual utilizarlo primero cuando empezamos a diseñar, utilizar padding para dejar espacio alrededor. En este caso voy a hacerlo simétrico, ¿vale? Y el simétrico me permite desplegar el horizontal o el vertical. En este caso defino 12. Eso es lo mismo que si hubiera puesto en el only 12 en la izquierda y 12 en la derecha. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí ahora como hijo nuestro correspondiente text field, que va a tener ese padding por la izquierda y por la derecha. Keyboard type, que me permite qué tipo de texto se va a poder introducir. Si fuera un email, si fueran números, podría especificarlo mucho más. En este caso nosotros vamos a poner de tipo texto. Y me pide definir un controller. Pues voy arriba y como atributo de la clase voy a definir un text controller, un objeto de la clase text controller, que sabéis, como hemos visto anteriormente en otros vídeos, cada vez que defino un cuadro de texto para edición de texto, necesito tener un objeto de la clase text editing controller, ¿ves? Que lo voy a llamar mensaje controller, y que voy a iniciar ahí mismo.
voy a asociar a la propiedad controller ese nuevo objeto de la clase TextEditingController que acabo de definir. Y bueno, cada vez que cambia el texto, pues nosotros vamos a lanzar este evento. Cuando se produzca el cambio en ese editor, pues nosotros vamos a llamar a setState. setState, recuerdo que estamos en un stateful widget, vamos a hacer recargar la página, pero nosotros no vamos a hacer nada más que recargar, no vamos a hacer ninguna opción. Con esto vamos a forzar a que se pinte de nuevo y que muestre ese texto que acabamos de escribir. Es lo único que nosotros vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer el evento onSubmit. ¿Vale? Tenemos nuestro text field, cuando se pulsa, cuando se envía ese texto. Ahí vamos a tener un input. Entonces, vamos a definir, nosotros vamos a llamar al método enviar mensaje, un método privado, donde voy a coger el texto que hay en ese editor y lo voy a enviar. Entonces voy a irme más abajo y voy a definir mi correspondiente método privado de enviar mensaje. Empieza por subrayado, ya con eso ya sabéis que en Dart estoy indicando que es de carácter privado. ¿El método en qué consiste? Pues simplemente vamos a comprobar primero que puedo insertar, voy a poner lo que puedo enviar, que eso va a ser, me va a devolver un booleano, voy a hacer otro mensaje. Podría haberlo puesto solo una comprobación del tamaño de texto. Por si quisiéramos añadir más comprobaciones, voy a definir un método privado, voy a hacer fino aquí y entonces voy a poner mi método privado enviar mensaje, que me va a devolver un objeto bool. Y lo único que vamos a hacer nosotros, la única comprobación que vamos a hacer por ahora, por eso así lo pongo en el método abreviado, vamos a comprobar que el texto no es vacío. El texto que tengo metido en ese text field, pues que su longitud es mayor que 0. Si la longitud es mayor que 0, devolverá verdadero y se puede enviar mensaje. Y entonces pues vamos a proceder primero a coger cuál es el mensaje, cuál es el valor que hay en ese text field. Lo voy a recuperar y lo voy a meter en esta variable mensaje. Y entonces cojo y creo el objeto mensaje pasándole el texto que hay en ese mensaje controller y la fecha actual. Y con eso creo el objeto mensaje. Teniendo el objeto mensaje, un objeto mensaje, ya sé lo que tengo que llamar, pues a aquel capa de acceso a los datos que hicimos. Para ello pongo el widget, porque es de la parte del estado. Recordad que estamos en stateful widget, voy a acceder a la otra parte y llamo al método guardar mensaje pasándole este mensaje. Recordamos que esto lo que hacía era añadir el nodo con los valores que poníamos nosotros en el mensaje. Y ahora pues simplemente limpio ese text field con mis mensajes controller.clear y hago que se refresque de nuevo la app. Para ello llamo setState, pero sin ningún tipo de código. Con eso voy a forzar a que se repinte la página. ¿Veis? Bastante fácil la manipulación de los datos. Simplemente hemos creado el objeto mensaje con el texto que se introduce, hemos cogido la fecha y hora del sistema y hemos llamado a ese mensaje.down. Bueno, vamos a añadir un poco más de decoración. Esta parte es totalmente opcional, como sabéis, pero bueno, hemos intentado cuidar un poco. Voy a poner un texto de ayuda en ese text field. Voy a poner, bueno, escribe un mensaje nuevo, un nuevo mensaje. Mensaje lo voy a dejar aquí. Y bueno, ahora vamos a poner un icon button para poder que muestre la flechita, para darle a enviar los iconos. Bueno, podría utilizar iconos material. También tengo la opción de utilizar los iconos de Cupertino, que recordad que hemos incluido anteriormente en la inclusión de la librería en las dependencias, pero lo he situado mal, pero ahora estoy fuera de la fila. Estoy aquí fuera de la fila y tengo que ver que ahí cierra detrás la lista de widgets. Entonces después de este text field está el icon button.
En el icono pues vamos a poner una flecha. Vamos a hacer que muestre la flecha para pulsar y vamos a hacer que se lance cuando se dé. Vamos a llamar aquí al método, al puedo enviar, para comprobar si puedo enviar o no, y según eso pondremos un icono u otro, ¿vale? Hago la abreviatura. Si puedo enviar mensaje, pues entonces vamos a enviar, a poner un icono, pero vamos a utilizar de Cupertino esta vez. Entonces, para los iconos de Cupertino, de estilo iOS, para que nos entendamos, pues lo primero que tengo que hacer es importar. Importo Cupertino Dart y eso me va a permitir ahora pues incluir iconos del estilo iOS. Fijaros, voy a mezclar un aspecto material con unos iconos de iOS. Entonces ya puedo llamar a la clase Cupertino Icons, como los iconos de Cupertino, y vamos a poner una flecha. Vamos a jugar con dos tipos de flechas según si se puede enviar o no. Vamos a poner dos tipos de flechas hacia la derecha, una rellena y otra pues sin rellenar, dependiendo, como he dicho, de si se puede enviar o no. Tenemos ahí esa interrogación y esos dos puntos. Sabéis que esto significa que si se cumple la condición primera, se ejecutará, en este caso tomará el valor del primer icono, y si no, pues tomará el valor del segundo icono. Veis ahí cómo se nos dibujan al lado del código los dos correspondientes iconos. Y nos queda pues rellenar obviamente el evento onPressed. Cuando se pulse este icono, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a enviar mensaje. Como ya hemos hecho el método, pues simplemente volver a llamar al método enviar mensaje. Bueno, aquí esto ya está corregido. Me faltaba un punto y coma, era un return. En la get lista de mensajes vamos al main. Claro, en el main está dándome ahora mismo también otro error, pero es evidente, no he incluido estos ficheros que acabo de hacer. O sea, yo llamé aquí en la home a lista mensajes, pero me queda incluir pues lista mensajes en los import. Y con esto pues estaría listo. Vamos a compilar y vamos a ejecutar este programa. Y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo con un cliente web a la vez. Vamos a ver cómo los cambios que se producen en la base de datos se ven en los distintos clientes. Si tuviéramos más aplicaciones, se vería exactamente igual. Veremos cómo se comunican en milisegundos. Esta es la gran potencia, como llevo diciendo todo el rato, de Firebase, que es una base de datos en tiempo real. Sin haber tenido que dedicarnos a hacer nada como sockets ni comunicaciones, nosotros, cualquier cambio que hagamos en la base de datos se transmite a todos los clientes de manera inmediata. Es ahí la gran potencia. Si estáis haciendo aplicaciones de tiempo real, o por ejemplo redes sociales, queréis que se vea en cuanto se le da un like a una aplicación, mira, ahí la tenemos. Fijaros. Yo voy a escribir, este es el diseño, voy a escribir un mensaje, voy a poner, por ejemplo, hola amigos, le doy al botón enviar y ya me aparece ahí el mensaje. Ya eso quiere decir que ya está en la base de datos y se ha recargado inmediatamente. Voy a mandar otro ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, en el chat lo doy y aparece, ¿vale? Con su fecha y su hora. Vamos aquí a la web, en la base de datos en tiempo real, y vamos a ver que nos tiene que aparecer la estructura. ¿Veis? Ahí tenemos mensajes, y si abro esta estructura de la base de datos, pues nos debe mostrar cada uno de los dos mensajes que tenemos. ¿Veis? Con su correspondiente clave primaria, porque llamamos a push y nos insertó un nodo con su correspondiente clave primaria, y dentro de la clave en cada uno de estos nodos con su correspondiente clave primaria tienen que aparecer los campos de mensaje, del texto, perdón, y de la fecha que hemos utilizado. Pero vamos a hacer una comprobación. Voy a abrir solo esta ventana un poco y voy a poner aquí el mensaje. Vamos a ver los dos clientes, un cliente web y un cliente en una app, y vamos a ver cómo las modificaciones que yo haga se transmiten inmediatamente a todos los clientes. Despliego mi cliente web y voy a modificar el texto desde el cliente web. Voy a poner, por ejemplo, hola amigos 2, lo que sea, amigos. Y cambio, y fijaros cómo inmediatamente se ha visto el cambio reflejado en la app.
O sea, hemos modificado una base de datos que es externa a nosotros y se modifica en todo. Vamos a hacerlo aquí también. ¿Veis? Puedo modificar el texto y en cuanto le dé a Enter, vamos a ver, ¿veis? Y inmediatamente se cambia también en la app. Esta es la gran potencia de Firebase Real-Time. Vamos a ver cuando escribo yo aquí un mensaje, cómo esos cambios en la base de datos también se comunica al cliente web. ¿Veis? Le doy e inmediatamente me aparece ese nodo con esa clave primaria y ese texto. Así que nada, ha sido, yo creo, instructivo. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado interesante. Posiblemente sigamos ahondando en Firebase, porque esto nos sirve para muchos programas. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.